Existen lugares realmente aterradores, donde los curiosos deciden adentrarse de manera imprevista, otros siendo enviados para investigaciones, e incluso han sido visitados por el mismo Vaticano. Ahora bien, ¿qué pensarías de un lugar tan aterrador, realmente aterrador, que ni el mismo Vaticano haya querido ir? Podemos pensar que puede ser por lo peligroso, o también por lo que haya estado en ese lugar, pero antes de todo, tenemos que mencionar la siguiente historia que sucedió en China. La leyenda cuenta que cuando los comunistas derrotaron a los nacionalistas, un funcionario de alto rango abandonó a su esposa en la casa donde vivían y huyó a Taiwán, debido al peligro que corría su vida. La mujer, entre tanta desesperación de esperar la llegada de los comunistas, se colgó de una de las vigas de la casa, y desde entonces se cree que su espíritu vaga por los pasillos de la mansión. Se trata de la llamada Chaomei número 81, considerada la casa embrujada más famosa de China. Después de ese terrible suceso, el lugar quedó abandonada, los comunistas hicieron su trabajo, pero nunca se interesaron en destruir aquella mansión. Años más tarde, las personas empezaron a reportar extraños sucesos dentro de aquella mansión abandonada, muchos afirman que el espíritu de aquella mujer aún sigue habitando la mansión, algunos empezaron a creer que simplemente eran vagabundos o alguien que quería hacer una pequeña broma, pero cuando la policía llegaba al lugar, no había absolutamente nadie, el lugar estaba completamente cerrado, nadie había entrado por ningún lugar. Algunos han relatado que desde las ventanas en horas de la noche, se pueden ver misteriosas sombras pasando de un lado a otro, extraños sonidos y en diversas ocasiones se logran escuchar lamentos. Todo esto llamó la atención de los medios internacionales y por supuesto, también de los investigadores de lo paranormal, quienes han afirmado presenciar una energía muy negativa y pesada. Ellos afirman de manera muy insistente, que dentro de esa mansión existe un ser, que aún lamenta por su vida. Lo que fue concebido como un sitio agradable para acoger a quienes sufrían trastornos mentales durante el siglo XIX, se convertiría en la casa de los horrores para dichos pacientes con la posterior llegada de un doctor de ideas obsesivas, y de prácticas brutales para mejorar la salud mental. En 1907, el Dr. Henry Cotton se convirtió en el director médico del hospital, pero, lamentablemente el punto de vista de Cotton sobre los pacientes y la salud mental, pronto convirtió el centro en un hospital de horrores. El doctor, no tan bueno como parecía, creía firmemente que las infecciones eran la causa de todos los trastornos mentales, entonces, basándose en esa teoría, empleó la cirugía como forma de tratamiento. Así que se convirtió en una práctica rutinaria, mutilar a los pacientes del hospital, arrancarles los dientes y vesículas biliares, estómagos, colon, amígdalas, lenguas, apéndices, testículos, ovarios, intestinos, bazo, úteros, todos fueron cayendo bajo el bisturí de Henry Cotton en la intimidad de una institución que bien daría pie a una película de terror. Según los informes, Cotton prestaba especial atención al lado derecho del intestino grueso, ya que creía era la fuente de los que él llama impulsos depravados. Cotton afirmó haber logrado tasas de curación cercanas al 90% durante su permanencia, pero su número de muertes fue espeluznantemente alto. Se calcula que un 45% de los pacientes fallecía tras el agresivo procedimiento, por no hablar del lamentable estado de los supervivientes a estas mutilaciones científicas. Y lo que es peor, la mayoría de sus víctimas fueron arrastradas contra su voluntad a la sala de operaciones, siendo plenamente conscientes de lo que el doctor planeaba hacer con ellas. Mientras tanto, de puertas afuera, la sociedad americana alababa la encarnizada lucha de este médico contra las enfermedades mentales, a pesar de la cantidad de bajas fatales que estos procedimientos causaban. Cuando el Dr. Cotton murió en 1933, los restos de sus sádicas prácticas continuaron en marcha bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Hoy en día solo se puede ver un edificio con una historia terrible de abusos, llevado de la mano de uno de los peores monstruos que ha presenciado la humanidad. En los desiertos del norte de Chile, se encuentra un pequeño pueblo minero abandonado, que se convertiría en un presunto pueblo fantasma.
Se ha informado que numerosas personas han viajado aquí solo para no ser vistas nunca más. Los residentes de la Noria vivían en condiciones de trabajo terribles. Muchos trabajadores, incluidos los niños, perdieron sus vidas inesperadamente por accidentes y malas condiciones de vida, para después ser enterrados en un cementerio improvisado. El cementerio de la Noria tiene la reputación de ser uno de los lugares más aterradores y surrealistas que jamás hayas visto, ya que la mayoría de las tumbas poco profundas están abiertas. Lo que probablemente sea aún más perturbador es el hecho de que muchas de las tumbas han sido excavadas. Puedes encontrarte con ataúdes abiertos, y esqueletos parcialmente vestidos que se encuentran dentro y fuera de sus cajas. Los locales de ciudades vecinas se niegan a entrar en la Noria. Algunos lugareños en realidad intentarán impedir bruscamente que los turistas se aventuren en la ciudad por temor a su bienestar, ya que dicen que cuando se pone el sol en ese lugar, las cosas comienzan a ponerse realmente aterradoras. Testigos han reportado haber escuchado voces, gritos, y pasos caminando hacia ellos. Otros han reportado haber visto apariciones y sombras por las calles. Y algunos chilenos también informaron haber visto a niños arrastrarse por las escuelas abandonadas en la noche. Y además, si decides visitar la Noria por la noche, vale la pena señalar que la forma más cercana de civilización que encontrarás, es una gasolinera que está a 20 millas de distancia. Recorrer las calles de Pompeya es como pasear por el pasado. Allí se alzan impresionantes edificios y templos, e incluso se conservan tabernas, panaderías, lavanderías y el lupanar de la ciudad, con sus camas de piedra y sus escenas eróticas pintadas en las paredes. Pero, quien visita Pompeya, no puede evitar la conmoción y el ambiente tan tétrico que generan los moldes de piedras derretidas, formados con los cadáveres de las víctimas de la aterradora e inmensa erupción del Vesubio, en el año 79 después de Cristo. Estas inusuales esculturas, que normalmente se encuentran esparcidas por la ciudad, son la expresión más humana de aquella antigua tragedia, y su prueba tangible. Antes se pensaba que los moldes explicaban la agonía de los pompeyanos por asfixia. Pero ahora sabemos que su muerte fue totalmente distinta, murieron abrasados al instante. Pasear por las calles de este lugar, mientras ves los rostros de desesperación de adultos, e incluso niños, en sus últimos momentos de vida, causan bastantes escalofríos. Muy pocos lograron escapar, y muchos de los que estaban aún despiertos intentaron buscar inútilmente refugio. La mansión Summerwind es un lugar abandonado y, según cuentan, de los más embrujados de Wisconsin. Summerwind fue construido a principios del siglo XX, como alojamiento temporal para los pescadores. En 1916, fue comprado por Robert Lamont, quien remodelaría la propiedad, y la convertiría en una majestuosa mansión. Lamont se mantuvo en Summerwind durante aproximadamente 15 años, tiempo durante el cual sus sirvientas dijeron que la mansión estaba embrujada, pero él nunca las creyó. Hasta que a mediados de 1930, cuando una sirvienta informó a Lamont sobre la extraña aparición de una mujer en la cocina de la mansión, que recogió todas sus pertenencias y decidió abandonar de manera definitiva ese lugar. Después de permanecer en venta durante algún tiempo, la casa finalmente se convirtió en la residencia de Arnold y Ginger Jenshaw, y sus 4 hijos, quienes se trasladaron durante la década de 1970 a este lugar. Es entonces cuando los informes sobre inquietantes fenómenos empezaron a surgir. La familia Jenshaw informó en varias ocasiones sobre una serie de sucesos extraños ocurridos durante su estancia, desde la aparición de sombras que parecían moverse por los pasillos, voces suaves que se escuchaban en las habitaciones y que se detenían cuando entraban, inexplicables problemas eléctricos y mecánicos, ventanas de guillotina que se levantaban solas, y ellos también dijeron haber visto el fantasma de una mujer no identificada que aparecía varias veces en las inmediaciones del comedor de la casa. Arnold comenzó a vagar por la mansión, y quedarse toda la noche tocando el órgano de una manera lúgubre y demoníaca, alegando que voces en su cabeza le ordenaban hacerlo. Se quedaba parado en la habitación principal mirando por la ventana durante horas, y se volvía cada vez más temperamental.
Una noche, el mapache que la familia tenía como mascota desapareció, y Arnold quiso obligarlos a buscarlo por el bosque, cuando en realidad él lo había matado. Su esposa estaba a punto de quebrarse, a menudo dormía sola en el bosque y llegó a intentar suicidarse. La familia finalmente solo permaneció 6 meses en este escalofriante lugar. La mansión permanecería cerrada durante décadas, y con el paso del tiempo varios incendios terminaron con los pocos recuerdos que quedaron del lugar. Desde entonces, varios grupos de investigadores paranormales visitan con frecuencia lo poco que queda en pie de lo que fue una de las mansiones más espectaculares de la zona, y quién sabe, si la mujer de la que todos hablan seguirá custodiando este escalofriante lugar. El 25 y 26 de abril de 1986 se produjo el peor accidente nuclear de la historia de la humanidad, en lo que es hoy el norte de Ucrania, con la explosión y el incendio de un reactor en una planta de energía nuclear. El accidente de Chernobyl, que fue guardado como un secreto en su momento, fue el momento decisivo tanto para la Guerra Fría, como para la historia de la energía nuclear. Más de 30 años después, los científicos estiman que el área que rodea la antigua central no será habitable hasta dentro de 20.000 años. Con un pico de radiación 400 veces más alto que la bomba nuclear de Hiroshima y 50 veces superior al de Fukushima, alrededor de 116.000 personas tuvieron que ser evacuadas. Esta cifra contemplaba una ciudad entera, es decir, a los 48.000 habitantes de la ahora fantasmagórica Pripyat, donde durante aquella noche de abril, sus ciudadanos dormían sin saber que tan solo a 3 kilómetros de distancia la planta empezaría a irradiar quizás, lo más peligroso para el ser humano, material nuclear. El hospital de Pripyat estaba abarrotado de gente, que llegaba con trastornos y padecimientos horribles a causa de la radiación, e incluso una enorme mayoría con deformidades aterradoras. Muchas de las personas que llegaban a este hospital, solo lo hacían esperando la muerte. También se sigue investigando activamente los efectos del desastre en el bosque circundante y en la fauna. Como consecuencia inmediata del accidente, una zona de aproximadamente 10 metros cuadrados se hizo conocida como el Bosque Rojo, porque muchos de sus árboles cambiaron a un color marrón rojizo, y murieron tras haber absorbido altos niveles de radiación. Además de presuntas mutaciones de animales y demás, que se albergan en este inhóspito pueblo fantasma. Chernóbil, hoy es un atractivo turístico para aquellos que están intrigados por su historia y su peligro, siendo llevado como un recuerdo de una de las peores catástrofes de toda la humanidad. La mansión Rainham Hall, a simple vista no parece esconder nada inusual. Pero los que conocen acerca de los temas paranormales, sabrán que esta mansión tiene el registro del avistamiento fantasmal más famoso de toda la historia. En 1936, J. Hubert Proband, fotógrafo para la revista Country Life, y su asistente, Indre Shira, se encontraban tomando fotografías de Rainham Hall para un artículo. Ambos afirmaron que habían sacado una foto de la escalera principal de la mansión, y que se disponían a tomar otra cuando Shira vio, según sus palabras, una forma vaporosa asumiendo gradualmente la apariencia de una mujer, la cual descendía la escalera en dirección a ellos. Proband quitó rápidamente la tapa de la lente mientras Shira apretaba el disparador de la cámara. Posteriormente, la famosa imagen de la dama marrón fue revelada. De acuerdo con la leyenda, la dichosa dama marrón era en realidad el fantasma de Dorothy Townsend, quien era la segunda esposa de Charles Townsend, un hombre que era conocido por su carácter violento. Ambos vivían en dicha mansión, y al parecer, debido a un problema matrimonial, Charles ordenó que ésta fuese encerrada en los aposentos de Rainham Hall. Dorothy estuvo encerrada, sin posibilidad de poder ver a sus hijos, hasta su muerte en 1726, supuestamente, a consecuencia de la viruela. Se han intentado de todas las formas desmeritar la veracidad de la famosa fotografía, pero nadie lo ha conseguido.
En ese tiempo no habían programas de edición, tampoco se encontró ningún tipo de sabotaje en el lente de la cámara, nada de nada. Después de lo ocurrido, muchas personas audaces han ido a explorar los aposentos del Rainham Hall, y afirman escuchar voces en las paredes de la desolada mansión, puertas y ventanas que se abren solas, e incluso apariciones de la dichosa dama marrón. Por esto, y su peculiar contexto, el Rainham Hall es temido como la mansión más maldita del mundo. París podrá ser considerada como la ciudad de la luz, pero indudablemente tiene también su lado oscuro. Para los apasionados al turismo negro, las catacumbas son una parada imprescindible en la ciudad. Se trata de una red de túneles subterráneos, donde descansan los restos de 6 millones de parisinos, un auténtico laberinto de huesos instalado en las galerías de antiguas canteras, a 20 metros de la superficie. Los restos humanos se trasladaron a este espacio subterráneo durante los siglos XVIII y XIX, por los problemas de salubridad que registraban los atestados cementerios parisinos. Los esqueletos más recientes son de la época de la Revolución Francesa, mientras que los más antiguos podrían tener mucho más de 1200 años. Y si bien durante algunos períodos permanecieron cerradas, hoy pueden visitarse con paseos libres, por caminos angostos y oscuros. Para acceder a estos pasillos formados por cráneos, tibias y fémures, hay que bajar unos 131 escalones, y a pesar de lo tétrico del lugar, de a poco se posiciona como una atracción turística. Prueba de eso es que unas 550.000 personas lo recorren por año. La parte clausurada del sistema de túneles no cuenta con un mapa, y es como un laberinto. La policía de París emite regularmente advertencias de que cualquiera que se arriesgue a ingresar, lo hace bajo su propio riesgo. Son muchas las personas que se han perdido en este espeluznante lugar. Si quieres conocer hasta dónde puede llegar la crueldad y la maldad humana, el Museo del Genocidio, ubicado en Camboya, es para ti. Por desgracia, la década de los 70 será recordada en la historia camboyana como la de la mayor barbarie sucedida en el país, donde perdieron la vida más de 2 millones de personas. Este lugar que ves en pantalla, antes era concebido como un colegio común y corriente, pero no fue hasta la llegada de la Comunidad Internacional de los Khmeres Rojos, que fue transformado en una prisión, donde la crueldad del régimen de Pol Pot no tenía límite, y se justificaba con la intención de devolver el pasado agrícola al país. A cualquiera quien llevara consigo prendas extranjeras, libros o revistas de afuera del país, o simplemente por escuchar música que no era de dicha procedencia, se los capturaba y condenaba por traición. Incluso quien no estuviera de acuerdo con su régimen directamente era juzgado. Los detenidos de la dictadura que eran capturados, se los torturaba día y noche, primero psicológicamente, gritándoles y advirtiéndoles que no saldrían de ahí con vida, para luego maltratarlos de maneras inenarrables. Mujeres, hombres, ancianos, niños. Todos los acusados eran traídos aquí. Los amenazaban, golpeaban, electrocutaban y asesinaban. E incluso, a muchos niños solo los detuvieron para interrogarlos y obligarlos a delatar a sus padres, a través de obviamente, tortura física y psicológica. Años después, cuando se transformó en museo, algunas de las clases fueron habilitadas para rendir homenaje a los allí fallecidos. También se exponen restos óseos y fotos de los capturados, junto con los testimonios de los escasos 12 supervivientes. El Hospital Estatal de Topeka, ubicado en Kansas, fue una institución pública para la atención y el tratamiento de los enfermos mentales. Obtuvo una gran reputación, debido a que es concebido por muchos, incluyéndome, como el peor y más tétrico asilo mental de la historia, y con muy justa razón. Los tratos que se daban en el Hospital Estatal de Topeka iban más allá de cualquier película de terror conocida. Los pacientes eran descuidados, abusados, controlados y hasta muchos, violados por los asistentes y doctores. Los pacientes no eran evaluados, eran mezclados al azar, por eso era común ver gente que no padecían problemas tan malos, con verdaderos enfermos mentales, psicópatas y asesinos, donde muchos de ellos se aprovechaban de dichos pacientes.
Los periódicos estaban llenos de informes sobre los abusos ocurridos dentro del manicomio en el Hospital Estatal de Topeka. En un caso particular, un testigo presentó información sobre un recluso llamado Dodd. Afirmó que había visto a un asistente patear a Dodd en numerosas ocasiones, era a menudo golpeado en el suelo, y el asistente saltaba sobre el pecho del recluso, y a veces, Dodd también era estrangulado por simple diversión. En su última golpiza, Dodd fue derribado, y el testigo declaró que fue arrastrado a una habitación, y cuando cerraron la puerta, escuchó ruidos que sonaban como una lucha. Finalmente, escuchó un gemido desde el interior de la habitación, y Dodd fue por fin ejecutado. Se han sabido de más historias, entre ellos de viejos soldados siendo asesinados a sangre fría, ahogados con sus propias almohadas por los encargados del asilo. Pacientes a quienes dejaban morir de hambre, los abandonaban, no les daban sus medicamentos, y los inducían más y más a la locura de manera intencional, los ataban a las camas dejándoles lesiones horribles. La salud mental e higiene eran deplorables, los abusos sexuales a pacientes eran diario en este lugar. En este iceberg hemos visto muchos doctores psicópatas. Pero lo que diferencia a Topeka del resto, es que no se trata de un asilo con un doctor depravado, estamos hablando de uno lleno de ellos. Todos, absolutamente todos en este lugar, incluidos enfermeras y doctores comunes, asistentes, todos, formaron parte del abuso horrible que tuvieron que vivir tantos años estos pacientes, hasta que el gobernador de Kansas decidió finalmente ponerle fin a este infierno, y clausurarlo de una vez por todas. Bueno, antes que nada, gracias por ver mis vídeos, de verdad lo aprecio muchísimo. Y ahora, para no alargar tanto las cosas iré al punto. Estos 2 últimos meses estuve muy ocupado con mis proyectos de universidad, pero afortunadamente, ahora estoy de vacaciones. Lo que significa que podré subir vídeos de manera más seguida. Así que estén atentos, que se vienen muchos icebergs, y quizá, algún proyecto en el medio. Me despido, hasta la próxima.